Información de última hora, culpable. Genaro García Luna fue declarado culpable por los 5 cargos por los que fue juzgado en la corte de Brooklyn, allá en Nueva York. En 10 minutos me enlazo hasta la Gran Manzana con mi compañero Marco Silva, que tiene todos los detalles. Mientras tanto, esta es la información del día de hoy. Tenemos que ver los anticipos, ver si tenemos algunos como opciones, ¿no? En este momento, pero no es algo que necesitamos hacer. Entonces no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después. ¿Cómo viste a Genaro García Luna después de esto? ¿Cuál fue tu reacción de su comisión? Muy difícil en este momento, sí, y sí, tenemos que hablar con él y tener mucho tiempo para hablar con él. Él está pensando. Atención mediática en este juicio, también un poco de controversia contigo, con el presidente de México. ¿Alguna reacción a eso? Sé que no has querido hablar de eso ni dar comentarios, pero algo que quisieras decir. Ahora no, puede ser un punto después, pero no. Estoy como enfocado en el señor García Luna y su familia. Ok, gracias. Gracias. Miguel. Bueno, Gaby, como acabas de escuchar, espera. Son más de las declaraciones de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Recordemos que sería el próximo 7 de abril, donde pueden apelar precisamente por estos 5 cargos que ya ha sido declarado culpable. No los tolera ni la clase que los puso, porque son unos incompetentes, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones, porque son unos asesinos. Hay 3 funcionarios que son una vergüenza, hijo, mayor que Calderón, que eso es mucho decir. Una vergüenza mayor que Calderón. ¿Puede haber eso? Sí. Molinar Orcasitas, García Luna y Lozano. Son de un cinismo, de una desvergüenza, de una malentraña abominable. Ustedes deberían estar todos en la cárcel, todos, y ahí van a acabar, porque todo es temporal en esta vida, la vida incluida. García Luna, deberían estar todos en la cárcel, y ahí van a acabar. Eres un asesino. Eres un asesino. Eres un asesino. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía, y sostengo que García Luna es un asesino. El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice Transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero, y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones, y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque
la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto, 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en botica. Tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. He conocido a gente cínica y a usted. El crédito al que hace referencia es del 8 de marzo del 2007 por 7,5 millones de pesos para la primera casa. La de 20 millones la compró de contado. Está ahí en las escrituras públicas que está planteando. Pero esa información hágala pública a la prensa. Sí. Porque no es cierto que lo hace por voluntad. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. Le digo, esa información hágala pública, no porque usted quiera hacerla pública, es su obligación como funcionario público hacer esa declaración patrimonial, por eso es que está en el ojo del huracán con esas propiedades. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7,5 millones, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera, pero son solo las partes visibles, porque usted ha ejercido presupuestos multimillonarios, como aquí se ha mencionado, con asignaciones directas, sin cumplir los procedimientos administrativos. Pero le pregunté cuántos civiles hay muertos en retenes militares y policíacos, eso no me lo dijo. Esos son parte de los asesinatos de los que usted tiene responsabilidad, de esos asesinatos, de niños inclusive. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia, porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo, y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular, mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Aquí se ha hecho una relación larga y yo, si tuviera tiempo, le daría uno por uno todos los montajes que ha venido llevando a cabo. Fue en el caso, por ejemplo, del camarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández Pacheco, desmentido y está pidiendo asilo político en Estados Unidos porque usted lo presentó como lo que había rescatado y fue absolutamente falso. Los mencionaré solo al vuelo, por el tiempo. El de Guillermo Vélez, donde
fue asesinado y la Procuraduría General de la República indemnizó a la familia y reconoció el asesinato cuando fue hecho pasar por secuestrador. Floren Cassés, que es uno de los casos más controvertidos, por decirlo suave. Lorena González Hernández, que sí trabajaba en la dependencia que usted encabeza del 10 de septiembre del 2008 al 16 de octubre del 2007, cuando fue secuestrado Fernando Martí, del cual fue relacionado. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Está, por supuesto, el falso operativo de la Barbie, que fue un escándalo, lo agarraron por un asunto de tránsito, usted se andaba adornando que había hecho un operativo de inteligencia, no sé cómo, ¿no? El falso secuestro del vuelo 576, por ejemplo, que también fueron cosas que se me fueron quedando en el tintero por el asunto del tiempo. Miente usted de una manera tan descarada, lo hace de manera tan sistemática, es usted de una sevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como usted gobiernan este país. Y como se lo dijo el diputado Jaime Cárdenas, no van a quedar impunes. ¿Usted cree que por el poder que tiene en este momento, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando esa impunidad? No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Porque aunque me dice que está a mis órdenes y que puedo acudir a la autoridad, si ya quitó al Procurador General de la República anterior, puede quitar a este. Es evidente el poder que tiene dentro de la pandilla que gobierna este país. Es obvio la impunidad con que se maneja. Es clara la ilegalidad y la brutalidad de los métodos que ustedes utilizan, el rompimiento del Estado de Derecho. Todo eso ¿cree que la gente no lo ve? ¿Cree que los datos que nos dio los cree alguien? ¿Cree que la gente está espantada de la situación de seguridad del país y que viendo esos datos ya se va a sentir segura? El alcalde de hoy de Tancítaro, el candidato a gobernador de Tamaulipas, Torre Cantú, Diego Fernández de Ceballos, que nunca me contestó, no me contesta lo sustantivo, porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. La verdad es que no doy crédito que tengamos que escuchar durante horas la manera tan absolutamente cínica como plantea las respuestas a las cosas menos agudas y cómo lo fundamental no solo se queda en el tintero. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto. Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna. Pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna. Finalizó la cuarta semana del juicio de Genaro García Luna. El jurado ya delibera. Durante 13 audiencias vio fotos, documentos, escuchó testimonios y los argumentos finales. Ahora las 7 mujeres y 5 hombres que lo componen analizan las pruebas y hechos. En cualquier momento anunciarán su veredicto. Culpable o no culpable, la moneda está en el aire. Durante esta semana, lo que iba a ser una de las audiencias más importantes para el exsecretario de Seguridad Pública terminó en un callejón sin salida. César de Castro, abogado del superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón, intentó desviar la atención del juicio y dañar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador al buscar que Jesús, el rey Zambada, señalara al mandatario mexicano de haber recibido $7 millones para su campaña de 2006. Recuerda decir que le pagó $7 millones a Andrés Manuel López Obrador. No. El abogado reformuló la pregunta. El objetivo era poner en tela de juicio el testimonio de Zambada. ¿Recuerda haber pagado mediante Gabriel Regino $7 millones para una campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox? Sí recuerdo que a Regino le di dinero, pero no para López Obrador. De Castro volvió a insistir. Buscaba cualquier resquicio, una duda, la mínima contradicción.
¿No recuerda haber dicho que pagó a Andrés Manuel López Obrador para su campaña contra Vicente Fox? No podría haber dicho eso porque no es cierto. De Castro intentó mostrar una transcripción de la declaración del hermano del Mayo Zambada de julio de 2013, pero el juez Brian Cogan no lo permitió. Incluso el abogado de García Luna se quedó sin argumentos al ser cuestionado por los medios de comunicación. Yo no voy a hablar de nada ahora. Ok. Están asegurando que usted mintió. Yo no voy a hablar de López Obrador. Lo mencionó en la corte, ¿por qué aquí no? Estaba parte de corte. Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Zambada? Yo no sé qué él está diciendo. Did you lie? Usted lo mencionó en la corte. Did you lie about the president of Mexico? I didn't testify in court. ¿Usted mintió en la corte? I asked a question based on information I had received. That's all I did. Where did you get that information? Where do you think I get my information from when I ask questions? Con todo respeto, que no se detenga a caminar pareciera que confirma que está mintiendo. ¿Que quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente López Obrador. ¿Mintió en la corte? I'm sorry about that. I'm sorry. Mentir es parte de la estrategia de la defensa. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el papel del abogado. El quererme involucrar, abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. El presidente analiza la posibilidad de demandar al abogado César de Castro. Se los voy a decir. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, sí, un porcentaje, ¿cómo se llama? López Obrador dejó en claro a qué se destinaría la indemnización. Un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Durante el interrogatorio del abogado de García Luna, el rey Zambada negó en varias ocasiones haber entregado dinero al presidente López Obrador, pero reconoció, al igual que durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que entregó algunos millones de dólares a Gabriel Regino, quien en esa época se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Zambada García explicó que el presunto soborno fue para protección, ya que Regino se visualizaba como próximo secretario de Seguridad Pública de la capital del país. A través de sus redes sociales, Regino se deslindó inmediatamente de lo dicho por el hermano del Mayo Zambada. Ahí la defensa coloca información que puede ser cierta, falsa, no corroborable, en la boca de un testigo y le dice, ¿es cierto que usted le dio tal cantidad a tal persona? El testigo solamente puede decir sí o no. El día de hoy, en la continuación del contrainterrogatorio, la defensa intentó que el testigo de cargo dijese si había
he aportado dinero para una campaña electoral con motivo de lo que había contestado el día anterior. Y el testigo hoy dijo no aposté. Es decir, no aporté ninguna cantidad. Jesús el Rey Zambada, testigo estrella de la Fiscalía, aseguró que entregó $5 millones a Genaro García Luna para que no hubiera detenciones ni operativos y el Cártel del Pacífico pudiera operar con tranquilidad. Zambada García dijo que la entrega de los sobornos millonarios fue en dos partes. Se realizaron a finales del año 2006 en el restaurante Champs-Élysées, ubicado a unos pasos de la Embajada de los Estados Unidos en México. El primer pago fue de $3 millones. El rey detalló que se entregaron en un portafolio y una maleta negra. La entrega la realizó un abogado de la organización criminal de nombre Óscar Paredes en un privado del restaurante. Zambada García dijo que él esperó en el primer piso, ya que no quería que García Luna lo reconociera. Vi llegar a Genaro García Luna con 2 personas. 15 minutos después salieron con las maletas y el dinero. 3 semanas después se realizó la segunda entrega en el mismo sitio. En esta ocasión el dinero se acomodó en una maleta. El rey Zambada relató que estaba platicando con Óscar Paredes en el privado del restaurante cuando llegó Genaro García Luna. Me dijo que mucho gusto. Respondí de la misma manera y me retiré. No quería que me reconocieran porque sería investigado y terminaría en la lista de los más buscados. El rey Zambada afirmó, al igual que Sergio Villarreal Barragán el Grande, que el apoyo de García Luna fue vital para el crecimiento del Cártel del Pacífico. Frente al jurado y el juez Brian Cogan, Zambada García explicó 3 maneras de introducir droga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, utilizando a autoridades de la entonces PGR, AFI, Caminos y Puentes Federales y Aduanas, que operaban para la organización criminal del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. La primera modalidad era a través de vuelos comerciales, donde se colocaban 250 kilogramos de cocaína en varias maletas. Los maleteros separaban el equipaje de los pasajeros de los maletines marcados y los entregaban a policías federales que los sacaban en las cajuelas de sus patrullas. También introducían la droga en aviones de carga. Ahí transportaban cargamentos más grandes, de 1 a 5 toneladas. Esa droga salía por las aduanas. Zambada García contó que otra manera era utilizando vuelos charter provenientes de Venezuela que se descargaban en un almacén que la Policía Federal tenía en la terminal aérea de la capital del país. El rey dijo que enviaba sobornos de $250,000 al mes a funcionarios cercanos a García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García y Facundo Rosas. El rey Zambada dijo que elementos de la Policía Federal que operaban para el cártel de Sinaloa también invertían en cargamentos de drogas. El amo y señor del aeropuerto capitalino del año 2000 al 2008 también contó que rescató a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba a punto de ser capturado después de su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco en enero de 2001. Por órdenes del Mayo Zambada, el rey envió un helicóptero que trasladó al Chapo de Jalisco a San Juan del Río, Querétaro. De ahí se trasladaron por tierra a la Ciudad de México con el apoyo de la AFI y la Policía Federal de Caminos. En su interrogatorio, el abogado de García Luna, César de Castro, hizo caer a Zambada en varias contradicciones. Una de ellas fue cuando el rey se confundió con los montos de algunos sobornos. Zambada había dicho ante fiscales y en el mismo juicio del Chapo que el segundo soborno a García Luna había sido de 3 o 5 millones de dólares, pero en este juicio confesó que fue de 2 millones. Ante el jurado, el rey Zambada señaló que los fiscales pudieron haber entendido mal. Una fiscal intentó justificar al testigo diciendo que Zambada García ha dado diversas entrevistas a fiscalías y que en muchas ocasiones los apuntes no son precisos ni son los mismos fiscales. Jesús el Rey Zambada reconoció que no tiene pruebas contra García Luna, pero reiteró que sí le entregó sobornos millonarios de parte del Cártel del Pacífico. Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como El Rey, fue el último testigo de alto perfil de la Fiscalía neoyorquina. Al igual que su hermano Ismael El Mayo Zambada,
le gustaba pasar desapercibido. El rey operaba el trasiego de drogas y el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca, en la capital del país y su zona metropolitana. Se convirtió en amo y señor del trasiego de drogas, armas y dinero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La carrera criminal del rey terminó abruptamente en octubre de 2008. Una llamada a las autoridades de sus antiguos socios, el cártel de los Beltrán Leiva, dio santo y seña de dónde se escondía con apenas un puñado de colaboradores, entre ellos su hijo, en la colonia de Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Un operativo lleno de misterio e irregularidades, donde narcotraficantes como Sergio Villarreal Barragán el Grande participaron con el objetivo de que el detenido no utilizara sus palancas para ser liberado. Además, se reveló que se entregaron miles de dólares a un periodista para que la noticia de la detención se difundiera rápidamente. Fue encarcelado en un penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, y extraditado a Estados Unidos en abril de 2012, donde fue juzgado por diversos cargos relacionados con el narcotráfico. Allá, el rey se convirtió en uno de los principales testigos en el juicio contra el Chapo Guzmán y hoy en el proceso de Genaro García Luna. En la actualidad, el rey se encuentra en libertad, radica en Estados Unidos junto con su familia. Esta semana, García Luna rechazó subir al estrado de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Su defensa y él mismo no quisieron exponerse a un interrogatorio de la Fiscalía. Sin embargo, en pleno 14 de febrero, Cristina Pereira, esposa de García Luna, subió al estrado como única testigo a favor de su compañero de vida. Pereira, quien es investigada en México por lavado de dinero, intentó explicar el origen de la fortuna, las mansiones, las motocicletas y los vehículos de lujo de su esposo. Dijo que gran parte de los bienes fueron adquiridos mediante hipotecas, créditos y los ingresos percibidos por García Luna en el CISEN, la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública. Yo vengo a apoyar a mi esposo, pero con la verdad. La mayoría de las propiedades las obtuvimos a través de créditos. Pereira se refirió a algunos terrenos adquiridos, a 2 casas en Jiutepec y la Ciudad de México. Mostró las facturas de 2 motocicletas Harley Davidson, las cuales asegura ella compró. Hay que recordar que Sergio Villarreal Barragán el Grande reveló que Arturo Beltrán Leiva le había regalado una Harley Davidson a García Luna. Pereira relató que conoció a García Luna en 1989 cuando ambos laboraban en el CISEN. Contó cuando organizó una fiesta temática de James Bond, el agente 007, por los 50 años de su esposo. Al finalizar los testimonios, defensa y fiscalía se dirigieron al jurado, los primeros buscando salvar a su cliente, los segundos tras una condena de culpabilidad. Los 12 integrantes del jurado escucharon las conclusiones de ambas partes, argumentos y contraargumentos, piezas de un rompecabezas que coloca al superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón en el centro de una red que involucró a funcionarios federales y narcotraficantes de alto perfil. La primera en hablar fue la fiscal Sarita Comatiredi. La joven abogada indoamericana mostró un organigrama donde además de García Luna se alcanzó a leer el nombre de Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García, Facundo Rosas, Edgar Vallardo, Víctor Garay, Armando Espinosa de Benito, Iván Reyes Arzate, Edgar Millán y otros comandantes de la Policía Federal, su cártel, su más cercano círculo. La fiscal aseguró que este grupo facilitaba las actividades del Cártel del Pacífico, protegía a sus líderes, atacaba a sus enemigos y algunos hasta invertían en droga. La evidencia demuestra que Genaro García Luna era un político inteligente, ambicioso y poderoso, un funcionario que ganó millones de dólares con el Cártel del Pacífico. La conclusión: García Luna fue pieza clave de la expansión del Cártel del Pacífico de 2001 al 2012. La fiscal hiló uno a uno los más de 25 testimonios, los del Rey Zambada, Sergio Villarreal el Grande, Edgar Beitia, el Lobo Valencia y el ex tesorero de Humberto Moreira, crónicas de sobornos, corrupción y ajustes de cuentas.
El Cártel del Pacífico era como un FedEx de la cocaína. Usaban trenes, embarcaciones, submarinos, contenedores y hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para distribuir la droga. El equipo de la Fiscalía les pidió mirar los hechos, analizar los testimonios, los señalamientos de protección al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada y su organización criminal. También retomó las palabras del ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien aseguró que García Luna y Felipe Calderón le dieron línea a Ney González, entonces gobernador de Nayarit, para apoyar al Chapo Guzmán. La fiscal pidió al jurado usar el sentido común y declarar culpable a García Luna. Tocó el turno al abogado de García Luna, César de Castro. Su argumento trató de convencer al jurado de que los testimonios ofrecidos por la fiscalía provienen de delincuentes confesos que buscan beneficios para reducir sus condenas. Son criminales relacionados con homicidios, torturas. Su credibilidad sería nula. Harán lo que tengan que hacer para lograr su objetivo. Señaló que los testigos de cargo cayeron en contradicciones y que la fiscalía no ofreció pruebas. No hubo fotos, videos, audios, documentos. ¿Dónde está el dinero? La respuesta al abogado vino desde Palacio Nacional. Me llamó la atención, a ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? El presidente López Obrador también cuestionó el rol de las agencias estadounidenses. Porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso? En el caso, pues, no se trata de eso, que se haga una recomendación en ese sentido. El jueves el jurado rindió protesta y el juez Brian Cogan le dio los lineamientos bajo los cuales emitirá su veredicto. Les pidió seguir solo sus instrucciones y dejar de lado cualquier otra opinión. A partir de ahora, ustedes son los jueces y deberán honrar su juramento. Deberán decidir con base en las pruebas mostradas. No se dejen llevar por sentimientos o por la personalidad o conducta de fiscales o abogados. El juez les recordó que Genaro García Luna se declaró no culpable y que solo ellos podrían definir su culpabilidad o inocencia. Mientras el juez Cogan hablaba, García Luna le enviaba besos a su esposa e hija. Cristina Pereira tenía en las manos un oso panda de peluche, quizá algún regalo de su esposo. Al finalizar la exposición del juez, el jurado salió de la sala y se dirigió a un salón contiguo donde comenzaron a deliberar el veredicto. Ahí revisan evidencias, documentos, fotos, versiones estenográficas o videos de los más de 25 testimonios. Incluso por medio de notas pueden recurrir al juez Cogan ante cualquier duda. Un alguacil, quien también rindió juramento, es el contacto del jurado con el juez Cogan y con los funcionarios que les han proporcionado hasta el momento más de 13 evidencias, entre ellas varias fotos, versiones escritas de testimonios, como el de Sergio Villarreal Barragán el Grande. Por esta semana finalizaron las reuniones del jurado. Se reanudarán hasta el martes. Debido a que el lunes es día inhábil, no hay plazo para emitir el veredicto. El juicio contra Genaro García Luna llegó a la Cámara de Diputados. Un intenso debate se vivió en la tribuna. Yo hablo del narco de narcos llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que el pueblo de México pide que se juzgue.
No tienen vergüenza, narcos, protectores de narcos, hacen política con dinero del narco. Genaro García Luna tuvo dos jefes, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué no los presentó como testigos de descargo, que es un derecho que tiene todo acusado cuando es sujeto a proceso, en Estados Unidos y aquí en México? ¿Por qué no lo hizo? Muy sencillo, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón al jurar podían decir mentiras. Y por eso no se atrevió García Luna o Vicente Fox y Felipe Calderón le mandaron decir que ni de chiste los fuera a presentar como testigos de descargo. Mientras a estos señores no los tocan ni con el pétalo de una rosa, son los testigos a los que les creen. Todas las sesiones le gritan a esta señora y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo, y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. Se utiliza un juicio en el extranjero para golpear cobardemente y para vengarse, solo ustedes saben de qué. Y los testigos que se utilizan para poder refrendar esta serie de acusaciones, pues todos son delincuentes que fueron en su momento perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aunque a ustedes no les guste. Está un proceso en curso, sabemos los principios del debido proceso y más lo sabemos los abogados. Entonces, hasta que no falle en el caso americano, hasta que no decide el jurado y luego el juez confirme la sentencia, y ojo, puede apelarse y se va a un tribunal superior. Entonces, esto va para largo. Pueden salir muchas cosas. Es una vergüenza que en los dos sexenios, ¿no?, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente. Hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Culpable. Genaro García Luna fue declarado culpable por los 5 cargos por los que fue juzgado en la corte de Brooklyn, allá en Nueva York. Y si uno se plantea en una línea correcta, eso tarde que temprano, la verdad sale a flote, hombre. No es un asunto de moral, sino que la verdad y la justicia acaban imponiéndose. Por eso Juárez y por eso el compañero presidente dice que la oposición está moralmente derrotada, porque son unos hipócritas, están mintiendo, no están verdaderamente en compromiso con el pueblo, y nosotros sí lo estamos. Les pese lo que les pese, nosotros amamos a nuestro pueblo, somos parte de él y nos la vamos a jugar con él hasta el último momento. La justicia cojea pero llega, y la verdad es que los días en libertad del comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, están contados.